hacer, no sé, ya nos vamos a dar modos, pero la vamos a hacer. Les vuelvo a decir, la práctica es de 2 días. El lunes, que serían nuestras siembras, y el martes, entre ustedes se tienen que acomodar en un horario, si quieren en la mañana, si quieren en la tarde, para que vayamos a hacer la lectura e interpretación de lo que hemos sembrado el lunes. Entonces, ustedes, de acuerdo a los horarios que tienen, a los exámenes y prácticas y todo lo que tienen, me dicen el martes a tal hora podemos. Por favor, traten que no sea media mañana porque yo también trabajo. Entonces, que sea tempranito el martes o si no en la tarde en el horario que ustedes quieran. Laboratorios, creo que ahora han cambiado los horarios. También voy a averiguar los horarios, hasta qué hora en la nochecita están abiertos los horarios. Como solamente va a ser lectura e interpretación, no vamos a tardar nada. El martes será 10 a 15 minutos por grupo, se van a hacer 3 grupos de 10 personas cada grupo para que podamos hacer tanto el día de siembra y el día de lectura. Entonces ahora vamos a iniciar la clase del día de hoy, que por partes está bien que primero la veamos teóricamente y el otro lunes ya veamos la práctica, porque así en teoría aquí ustedes van a ver de qué trata esta parte de las pruebas bioquímicas para la identificación bacteriana. Como su nombre lo indica, las pruebas bioquímicas nos permiten determinar las características metabólicas que tienen las bacterias que nosotros hemos llegado a aislar. Entonces, recordando lo que se hace en laboratorio de bacteriología, primero llega una muestra, se le hace una coloración de Gram para identificar qué tipo de bacterias están en la muestra y dependiendo de la muestra también más o menos nosotros nos vamos guiando. Entonces, si nosotros en esa primera coloración de Gram identificamos, qué sé yo, cocos Gram positivos, digamos, entonces nosotros tenemos que hacer la primera siembra en unos medios de cultivo que sean para crecimiento de cocos Gram positivos. Al día siguiente, nosotros sacamos esos medios de cultivo de nuestra primera siembra en los medios de cultivo y vemos si ha habido proliferación. Si no ha habido proliferación, obviamente hasta ahí llega el análisis bacteriológico y se informa sin proliferación. Pero si ha habido proliferación, nosotros tenemos que hacer ese segundo día este tipo de pruebas, que son las pruebas bioquímicas para la identificación bacteriana. ¿Por qué razón? Porque este tipo de pruebas nos van a ayudar a ver cómo es el metabolismo de esas bacterias que nosotros hemos sembrado y aislado en nuestro primer cultivo, y nos van a ayudar a determinar el nombre y el apellido de la bacteria que está presente en esa muestra que ha llegado a nuestro laboratorio. Entonces, justamente a través de estas pruebas bioquímicas, nosotros podemos determinar cómo es el metabolismo de estas bacterias que nosotros estamos evaluando, estamos tratando de identificar. Y obviamente, dependiendo de la prueba, existen pruebas de lectura rápida y existen pruebas que tardan unas cuantas horas y existen pruebas, la mayor parte de ellas, que tardan de 18 a 24 horas. Esto quiere decir que el segundo día que se hace este tipo de pruebas, se siembra en los medios de cultivo para la identificación bioquímica y al día siguiente se leen. Entonces, es por eso que un cultivo y antibiograma de cualquier muestra siempre tarda 48 horas para que del laboratorio de bacteriología se les dé el nombre y el apellido. Bien, entonces, son diferentes test químicos aplicados en medios de cultivo biológicos en los cuales nosotros podemos identificar las pruebas metabólicas. Es un sistema de funcionamiento, generalmente consiste para determinar la actividad metabólica de la bacteria. Entonces, como ustedes pueden observar en este dibujito, existen no un tipo de prueba bioquímica, sino existen diversos tipos de pruebas bioquímicas, cada una de las cuales tienen contenidos diferentes, por lo que nosotros podemos hacer la identificación del metabolismo de esa bacteria. Por ejemplo, supongamos que en el tubo A
tiene este medio de cultivo contenido de carbohidratos. Entonces, nos va a permitir identificar si la bacteria que nosotros estamos sembrando aquí es capaz de fermentar o no fermentar carbohidratos. En el tubo B puede ser de que este medio tenga citrato y nos va a permitir identificar si esta bacteria es capaz o no de metabolizar el citrato. En el otro tubo, por ejemplo, tiene urea, entonces nos va a permitir identificar si la bacteria tiene en su composición la ureasa y así sucesivamente. Entonces son diversos medios de cultivo que nosotros también los escogemos dependiendo de la bacteria que hemos identificado en nuestra coloración de Gram y nos va a permitir identificar en última instancia el nombre y el apellido de la bacteria. Como les decía, existen pruebas que son de lectura Existen pruebas que son de lectura inmediata. De lectura inmediata quiere decir que en el momento que se hace, en ese momento preciso, se debe lecturar el resultado. Son la catalasa y la oxidasa. ¿En qué consiste la prueba de la catalasa? La catalasa es una enzima que, bioquímicamente hablando, es una hemoproteína que está formada por 4 átomos de hierro trivalente, y esta prueba nos sirve para comprobar si es que la bacteria tiene en su contenido enzimático la catalasa como enzima. ¿Y cómo nosotros podemos identificar la presencia de esta enzima? Porque nosotros colocamos creo que aquí está. Sí, aquí está. Vamos a ver, vamos por partes. ¿Para qué nos sirve esta prueba? Nos sirve para identificar algunos tipos de microorganismos. Por ejemplo, los estreptococos son catalasa negativos, los micrococos y estafilococos son catalasa positivos. Ya hemos visto en teoría los estafilococos y los estreptococos. Y si recuerdan en el algoritmo que les he mostrado al último, justamente la primera prueba de identificación para determinar si estos coquitos que nosotros estábamos viendo en el Gram eran estreptococos o estafilococos, era la prueba de la catalasa. Entonces, si aquí nosotros hacemos a nuestras bacterias del medio de cultivo que hemos sembrado y que en el Gram nos ha salido que son cocos Gram positivos, le hacemos la prueba de catalasa y nos sale que es una catalasa negativa, se trata de estreptococos. Pero si nos sale una catalasa positiva, son estafilococos o micrococos. Y también nos sirve para diferenciar el género Bacillus, que son catalasa positivos, del género Clostridium, y el género Corynebacterium, que son catalasa positivos, del género Erysipelotrix. Entonces aquí están nuevamente las bacterias que son catalasa positivas, que son micrococos, estafilococos y planococcus, y las bacterias que son catalasa negativa, que son los estreptococos, pediococcus, aerococcus y planococcus. Entonces, ¿cómo es que se realiza este procedimiento? Entonces agarramos un portaobjetos limpio y colocamos en él una gota de peróxido de hidrógeno. Ustedes lo conocen como agua oxigenada. Y ahí en esta gota de peróxido de hidrógeno, nosotros con un asa de siembra levantamos una porción de una colonia bacteriana de nuestro medio de cultivo y la disolvemos en esta gota de peróxido de hidrógeno. Inmediatamente nosotros vamos a observar la formación o no de burbujas. Esto quiere decir que si la bacteria tiene la enzima catalasa, esta catalasa es capaz de romper el peróxido de hidrógeno y convertirlo en agua y oxígeno. Y las burbujitas que nosotros observamos aquí justamente son burbujitas de oxígeno. Si la bacteria es catalasa negativa, no va a haber ningún cambio y nosotros simplemente vamos a observar la gota de peróxido de hidrógeno en la cual está disuelta y dispersa la colonia de bacterias que son catalasa negativas. La prueba de la oxidasa. ¿En qué se fundamenta el método de la prueba de la oxidasa? Bueno, esta prueba nos sirve para determinar si la bacteria tiene las enzimas oxidasas. Y esta reacción se debe a la presencia
de la citocromo, de la oxidasa, que lo que hace es actuar frente al complejo citocromo oxidasa, y esto hace que se active la oxidación del citocromo y se reduzca por la presencia del oxígeno molecular. Este reactivo está presente en discos en los cuales, como ya está absorbido el reactivo de este complejo citocromo oxidasa, nosotros lo disolvemos y vamos a hacer por partes. Se coloca en un tubito una colonia bacteriana o varias colonias bacterianas que están resuspendidas en solución, en agua destilada. Entonces se resuspenden bien en agua destilada y encima se coloca dentro del tubito un disco de oxidasa, que como les decía en un momento, este disco está impregnado del reactivo revelador, que en el caso este es el para-amino N-dimetilanilina. Si existe en la bacteria las enzimas catalasas, lo que hacen es oxidar este reactivo, haciendo que el disco, que es de color blanco, vire y se observe un color violeta fuerte, que a veces ese color es tan fuerte que toda la solución donde hemos resuspendido la colonia bacteriana se torna de este color. Entonces, la reacción es inmediata, pero se espera hasta 1 minuto. Si al cabo de 1 minuto se observa que el disco vira a este color violeta fuerte, quiere decir que la reacción catalasa es positiva. Si no hay ningún cambio de color y el disco mantiene su color blanquito, característico, la prueba es catalasa negativa. Y aquí ustedes pueden observar, bueno, en este caso no es una prueba de disco, sino es una prueba de papel, que también en este caso lo que se hace es, si se tiene un papel impregnado con el reactivo, sobre este papel nosotros disolvemos o mezclamos con mucho cuidado con una asa de siembra, una colonia bacteriana y observamos. Si es que hay un cambio de color a un color violeta, quiere decir que la prueba es positiva. Si no hay un cambio de color, la prueba de catalasa es negativa. Existen otras pruebas que son pruebas que tardan para su lectura e interpretación, se tarda bastante tiempo, es decir, no bastante tiempo, sino pueden tardar de 4 a 6 horas, no es de lectura inmediata. Y es el caso de las pruebas de la hidrólisis del hipurato, la prueba de la ONPG, la prueba de PIR, la prueba de LAP, la ureasa y la prueba de indol. Aunque les comento que la prueba de ureasa y de indol, nosotros al menos hacemos que la lectura a las 18 horas para que haya una mejor interpretación. Entonces vamos por orden. En primer lugar, la prueba del hidrólisis del hipurato. Con esta prueba nosotros podemos demostrar la capacidad que tienen algunas bacterias de hidrolizar el hipurato de sodio y partirlo en ácido benzoico y en glicina por la acción de la enzima hipuricasa. Entonces, el indicador de esta reacción es la ninidrina y es una prueba que se utiliza para la identificación de bacterias tales como Campylobacter jejuni, Listeria monocytogenes, Gardnerella vaginalis, por supuesto, y Streptococcus agalactiae. Ustedes saben, por ejemplo, que en el caso de Gardnerella vaginalis y Streptococcus agalactiae es muy importante conocerlo porque estas bacterias están presentes en vagina y son importantes en el momento de que la mujer se embaraza y obviamente en el momento de dar a luz. ¿Cómo es que se hace esta prueba? Se coloca en un tubito de ensayo agua mineral, agua destilada estéril, más o menos 0,1 ml, y luego con asa de siembra se toman del cultivo fresco de 1 a 3 colonias. Se las disuelve muy bien en esta agüita estéril y luego con unas pinzas se deja caer el disco, que al igual que el disco de la catalasa, estos discos se encuentran impregnados en el reactivo, que como les dije, era el reactivo de la ninidrina. Entonces, se deja caer
el disquito y luego se incuba este tubito durante 2 a 4 horas en una estufa a 37 grados. Luego se colocan 2 gotas del reactivo revelador, que es la ninhidrina, y se observa qué es lo que pasa a continuación. La prueba positiva nos indica la aparición de un color púrpura antes de los 30 minutos, pero siempre se deja el tubo de ensayo un poco más de tiempo porque resulta que hay bacterias que no tienen acción inmediata. Por eso es de que esta prueba se la cataloga como pruebas de lectura de 4 a 6 horas. Y la prueba es negativa cuando después de 4 a 6 horas, inclusive, no hay un cambio en la coloración del disquito o de la solución, como pueden observar aquí en la fotografía. La prueba de la ONPG. La prueba de la ONPG va a demostrar, espera un ratito que voy a admitir a su compañero, va a demostrar la presencia de una enzima que es una beta-galactosidasa, que hay algunas bacterias que tienen esta enzima y hay otras bacterias que no tienen esta enzima, y esto nos sirve para conocer si esta bacteria es productora de esta enzima, y el compuesto que tienen estos discos, el reactivo, es el ortonitro, espérenme que me acuerde bien el nombre porque es largo, es el ortonitrofenil beta de galactopiranósido. Por eso se llama ONPG. Y obviamente nosotros directamente la conocemos como prueba de ONPG, porque como saben el nombre tan largo ya directamente ni lo utilizamos. Pero el nombre completo es el ortonitrofenil beta de galactopiranósido. ¿Y cómo es que ocurre esto? De la misma manera que el anterior. Se pone en 100 microlitros o 0,1 ml de solución. Pueden utilizar solución salina saturada, pero siempre es mejor utilizar agua destilada estéril, porque la solución salina saturada tiene cloruro de sodio, que quizás puede hacer variar un poco las reacciones enzimáticas que estamos haciendo. Entonces se coloca 100 microlitros o 0,1 ml de agua destilada también en un tubito, en el cual se resuspenden de 1 a 3 colonias de un aislamiento puro, fresco, que es el que hemos aislado el primer día, y luego con unas pinzas dejamos caer en el interior del tubito también el disco de ONPG. Este tubito sí se incuba de 18 a 24 horas en una estufa a 37 grados. Y al cabo de este tiempo, nosotros vamos a observar un viraje de color a color amarillo si es que la prueba es positiva, y observamos que no ha habido cambio de color si es que la prueba es negativa. Esta prueba de la ONPG nos sirve para diferenciar el género Klebsiella, que es positivo, del género Proteus, que es negativo. La prueba de la aminopeptidasa. La prueba de la aminopeptidasa y la prueba PIR y la prueba LAP, que son las pruebas que vamos a ver a continuación, son similares. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la enzima que nosotros queremos identificar? Entonces, para hacer la prueba PIR, nosotros ponemos 0,1 ml de agua destilada. Tengo que cambiar esto porque no me gusta a mí trabajar con solución fisiológica, en un tubito pequeño, y luego también resuspendemos de 1 a 3 colonias de un medio de cultivo, de un cultivo fresco, reciente, y con unas pinzas dejamos caer en el interior el disco de PIR. Luego de 30 minutos a 37 grados, que 30 minutos es el tiempo mínimo, pero como les digo, generalmente se deja de 18 a 24 horas para observar. Se agrega luego 2 gotas del reactivo revelador, que en este caso es el cinamaldehído, y se deja a temperatura por 5 minutos previa a la lectura. Una prueba positiva nos indica el viraje de color, un color rojo cereza del disco que contenía el reactivo, y eso nos indica que la bacteria tiene la enzima pirrolidonilaridasa. Mientras que una prueba negativa
nosotros podemos observar que no ha habido un cambio de color ni en la suspensión bacteriana ni en el disco que contenía el reactivo. La prueba LAB el procedimiento es exactamente el mismo y es para identificar la presencia de la enzima leucinoaminopeptidasa en la bacteria. Entonces, ¿cómo es que se realiza? De la misma manera. En un tubito de ensayo se coloca 100 microlitros de agua destilada estéril y se resuspenden de 1 a 3 colonias bacterianas. Luego se deja caer el disquito que contiene, en este caso, el reactivo para identificar este tipo de enzima y luego de 30 minutos a 37 grados se agrega el reactivo, que en este caso es el cinamaldehído, y también se deja 5 minutos a temperatura ambiente previa a su lectura. La prueba positiva es de la misma manera que el PIR. Va a haber un cambio de color. También un cambio de color a rojo si es que en la bacteria existe la enzima LAB. Y la prueba es negativa si es que en la bacteria no existe la enzima LAB. Ahora nos vamos a la prueba de la ureasa. La prueba de la ureasa determina la capacidad que tiene una bacteria de desdoblar una molécula de urea y partirla en 2 moléculas de amoníaco, con la acción obviamente de la ureasa. Entonces, para eso se tiene que poner en contacto el microorganismo que estamos tratando de identificar en un medio de cultivo de agar urea que se llama urea de Christensen. Si el microorganismo es capaz de partir una molécula de urea y convertirla en 2 moléculas de amoníaco por la presencia de la ureasa, el medio va a cambiar de color porque se alcaliniza con esta presencia de amoníaco y eso hace de que este cambio de color nos revele que la bacteria tiene la ureasa. El indicador es el rojo fenol. ¿Cómo es el procedimiento para esta prueba? Entonces nosotros colocamos con un asa de siembra, tomamos también una o un poco más de colonias bacterianas, dependiendo del tamaño de la colonia, y la sembramos en un microorganismo de medio de agar urea de Christensen. Se incuba a 37 grados hasta un máximo de 6 días, pero igual esta ureasa es mejor identificarla a las 24 horas. Y luego se observa si ha habido o no ha habido un viraje de color. Obviamente este viraje de color va a ser revelado por el indicador, en este caso, en esta prueba, es el rojo fenol. Perdón. Entonces, si la prueba es positiva, si la bacteria tiene ureasa, el medio de cultivo va a virar a un color amarillo frente al tubo de control. Y es negativa cuando el medio de cultivo se mantiene en su color original. Y aquí ustedes pueden ver la prueba de la ureasa, que su color original es un rosadito, pero si es que la bacteria que nosotros estamos incubando aquí tiene ureasa, hace que el medio de cultivo vire a un color amarillo. La prueba del indol. Mediante esta prueba nosotros detectamos si la bacteria libera indol cuando cuando se producen sus actividades metabólicas. Y esto se pone de manifiesto con el uso de un reactivo revelador que es el reactivo de Kovac. Entonces, esto nos indica que la bacteria es capaz de degradar el triptófano, que ustedes saben que el triptófano es un aminoácido que está presente en este medio donde nosotros sembramos a la bacteria, y después de 24 horas nosotros vamos a observar qué es lo que pasa. ¿Cómo es que se realiza esta prueba del indol? Nosotros también levantamos con un asa de siembra colonias frescas de la bacteria en estudio y las inoculamos en este medio de cultivo con el microorganismo a analizar. Luego de 24 horas, nosotros sacamos el tubito de ensayo
donde hemos sembrado nuestra bacteria y le colocamos unas gotas del reactivo revelador, que en este caso es el reactivo de Kovac. Luego de un momento, que dependiendo de la bacteria puede ser inmediato o podemos esperar hasta un minuto, vamos a observar la formación de un anillo rojo fuerte, intenso, encima del medio de cultivo donde hemos sembrado las bacterias. Este color rojo intenso nos indica que la bacteria es capaz de metabolizar el aminoácido y al metabolizar el aminoácido, el triptófano, es capaz de producir productos de desecho que hacen que el medio de cultivo varíe en su pH, y esta variación de pH nosotros la podemos poner de manifiesto al adicionar el reactivo de Kovac. Un color rojo, es decir, la presencia del anillo rojo, nos indica que la prueba es indol positiva, y un color incoloro, es decir, mantener el color incoloro del reactivo revelador, nos indica que la prueba es negativa. Bueno, pasando a las pruebas de lectura de 18 a 48 horas, que son las que más utilizamos en laboratorio, están en primer lugar, la prueba de oxidofermentación. Entonces, ¿qué hacemos con estas pruebas? La prueba de oxidofermentación nos va a indicar que si la bacteria es capaz o no de utilizar los carbohidratos para hacer sus procesos de metabolismo, y obviamente si es capaz de utilizar estos carbohidratos, los productos catabólicos de este metabolismo de la bacteria van a hacer que haya un cambio de pH en el medio de cultivo donde nosotros hemos sembrado, y este cambio de pH va a hacer que este medio de cultivo cambie de color, y nosotros podemos observar este cambio de color, indicando así que la bacteria es fermentadora de los carbohidratos. Por ejemplo, dentro de estas pruebas de oxidofermentación, la que más utilizamos y la vamos a utilizar el próximo lunes, si Dios quiere, es la prueba de TSI. La prueba de TSI, como su nombre lo indica en inglés, Triple Sugar Iron, tiene en su composición 3 azúcares, que son la glucosa, la sacarosa y la lactosa, y también tiene en su composición hierro. Entonces, el hierro nos sirve, bueno, los 3 azúcares nos sirven para comprobar si la bacteria es fermentadora, ya sea de 1, de 2 o de los 3 azúcares, y el hierro nos sirve para observar si la bacteria es productora de sulfuro de hidrógeno. Entonces, si la bacteria es productora de sulfuro de hidrógeno, se forma un precipitado negro que a veces tapa todo el medio de cultivo y nos indica que la bacteria es productora de sulfuro de hidrógeno o ácido sulfídrico. Espérame que voy a admitir a su compañero. Entonces, ¿cómo se realiza esta prueba? Se toma un inóculo del microorganismo problema. Esta prueba puede realizarse de 2 formas. Algunas personas la realizan con asa de siembra y otras personas la realizan con la agujita. Ya sea cualquiera de los 2 instrumentos que utilicen, se toma una porción, una colonia bacteriana fresca de un cultivo reciente, y se coloca en el tubo de ensayo que ya tiene el medio de cultivo de TSI, que tiene esta composición especial. ¿Cómo es que se hace la siembra? El medio de cultivo está dispuesto en pico de flauta, como la prueba de la ureasa, así, en pico de flauta. Entonces nosotros tomamos ya sea el asa de siembra o la agujita, vamos hasta el fondo, aquí está, vamos hasta el fondo sin tocar las paredes del tubo, llegamos hasta el fondo y empezamos a hacer una siembra en zigzag, bien tupidito, hasta llegar al pico de la flauta. ¿Por qué tiene que ser tupidita esta siembra? Ya hemos visto en la parte de siembras. Lo que nos interesa con estas pruebas es que haya una gran proliferación de bacterias que logren que haya ese viraje si es que la bacteria tiene las enzimas que nosotros estamos queriendo identificar. Entonces, por eso es de que la siembra
tiene que ser recontratupidita desde el fondo del pico de flauta hasta la parte más superficial del pico de flauta. Entonces, lo que nosotros hacemos es hacer esta siembra en zigzag bien tupidito, tapamos el tubito de ensayo, lo colocamos en nuestra gradillita y esperamos 24 a 48 horas y al cabo de este tiempo nosotros vamos a observar los resultados. Aquí ustedes, por ejemplo, pueden ver un medio de cultivo en el cual es una prueba bioquímica de fermentación solamente de glucosa. No es la prueba de TCI, sino es un medio de cultivo que tenía en su contenido solamente glucosa, no los 3 carbohidratos, que también nos sirve. Entonces, si nosotros queremos simplemente estudiar si nuestra bacteria es o no fermentadora de glucosa, utilizamos este medio de cultivo y hacemos nuestra siembra por pinzamiento. Entonces, tomamos la agujita, levantamos una porción de una colonia bacteriana, también introducimos hasta el fondo por pinzamiento y sacamos. ¿Y qué observamos? El medio de cultivo original es de color rosado claro. Si es que la bacteria fermenta la glucosa, estas actividades metabólicas de la bacteria van a producir un pH ácido en el medio y este pH ácido va a hacer que el color vire y se observe un color amarillo. Entonces, si nosotros a las 18-24 horas sacamos este tubito que solo tiene glucosa y nosotros observamos un color amarillo, vamos a definir que la bacteria es fermentadora de glucosa. Perdón. ¿Dónde está mi prueba de...? Espérenme. Aquí está. ¿Y por qué se me ha ido tan atrás? Bueno, el agar-Barrow Clear, que es lo mismo que la prueba TSI. Hágame recuerdo que vaya para atrás después para que les explique las otras pruebas. Entonces, ¿cómo es que se hace la prueba de Kliger o de TSI? Y hemos visto que en su composición esta prueba tiene los 3 azúcares, glucosa, sacarosa y lactosa, y tiene hierro. El hierro nos va a servir para identificar si la bacteria es capaz de producir sulfuro de hidrógeno o no. Entonces, en este caso, agarramos una aguja o un hilo de platino, levantamos una colonia bacteriana. Cuando hacemos los levantamientos de colonias bacterianas, me olvidé de decirles, tenemos que tener el cuidado de levantar solamente la colonia y no levantar el medio de cultivo, porque la composición del medio de cultivo puede ser que tenga ciertas composiciones que haga que varíen estas pruebas de identificación bioquímica que estamos haciendo el día de hoy. Entonces, nuevamente levantamos con nuestra agujita, introducimos la agujita dentro del tubo de ensayo, que también es en pico de flauta, pinzamos un poquitito, fíjense aquí, perdón, pinzamos un poquitito hasta aquí, sacamos con cuidado y empezamos a hacer la siembra por zigzag tupidito hasta la superficie del pico de flauta. Cerramos nuestro tubito y lo inoculamos a 37 grados durante 18 a 24 horas. Al cabo de este tiempo, sacamos el tubito y puede ocurrir estos 4 resultados. Puede ocurrir que si nosotros observamos, vamos en orden aquí, que no es el mismo orden de los tubos, así que vamos en el orden de la literatura. Si nosotros observamos superficie alcalina, que es de color rosado, y profundidad ácida, que es de color amarillo, por eso aquí dice pico rojo, fondo amarillo, la bacteria solamente fermenta glucosa. Si nosotros observamos superficie ácida y profundidad ácida, es decir, pico amarillo, fondo amarillo, la bacteria fermenta glucosa, lactosa y sacarosa. Si nosotros, no está aquí, no es el caso, observamos al medio un halo muy disperso, rosadito, nosotros podemos decir que la bacteria no fermenta sacarosa. Luego, si nosotros observamos superficie alcalina, rosada, y fondo alcalino, rosado, es decir, pico rojo, fondo rojo, nos indica que la bacteria es no fermentadora. Este es el color original del medio de cultivo.
y si nosotros al cabo de 18 a 24 horas lo vemos exactamente del mismo color, nos indica que la bacteria no ha fermentado los azúcares del medio. Y luego, ¿qué otra cosa podemos identificar en este medio? Que es muy bonito, por eso es que lo vamos a hacer el próximo lunes. Presencia de burbujas. Como ustedes pueden observar aquí, tanto en el tubo A como el tubo B, hay unas porciones del medio que se han separado del tubo. Y aquí la separación es tan grande que nos indica que la bacteria es productora de gas. Entonces, en este metabolismo de carbohidratos ha metabolizado tanto los carbohidratos presentes en la muestra que ha producido gases. La producción de gases en algunas bacterias es tan fuerte que en este caso, por ejemplo, ha separado el medio de cultivo del fondo del tubo. En algunos casos puede romper el medio de cultivo en diversas partes por esta producción tan grande de gas. Y por último, otra característica que nosotros podemos observar en este medio de cultivo es si la bacteria es productora de sulfuro de hidrógeno o ácido sulfídrico por haber realizado una respiración anaeróbica. ¿Y cómo nosotros verificamos esto? Porque se produce un precipitado y por eso es que es tan importante la composición de hierro en este medio de cultivo, porque nosotros observamos un precipitado que ennegrece todo el medio de cultivo. ¿Qué es importante saber aquí? Los cuidados que hay que tener. Si nosotros más o menos ya sospechamos que se trate de una bacteria que es productora de sulfuro de hidrógeno, nosotros sí o sí tenemos que verificar o lecturar la muestra a las 18 horas, no después. ¿Por qué? Porque la formación de este precipitado en muchos casos puede ser tan grande que el precipitado no nos va a dejar ver, no nos va a permitir ver, por ejemplo, si la bacteria era fermentadora o no de glucosa. Porque ya el precipitado, la formación del precipitado es muy grande. Volvamos para atrás para seguir. Bueno, entonces, dentro de las pruebas bioquímicas, la prueba de fermentación de los carbohidratos, ya hemos visto cómo es que ocurre y cómo es el viraje de color que nos indica si son o no fermentadoras de carbohidratos. Otra prueba para identificar bacterias es la prueba de reducción de nitratos a nitritos. ¿Cómo es que ocurre, cómo es que se da esta prueba de reducción de nitratos a nitritos? Bueno, en primer lugar, nos sirve para determinar si esta bacteria es capaz de metabolizar los nitratos para obtener energía y en este proceso metabólico rompe los nitratos y los convierte en nitritos. Entonces nosotros tenemos que identificar la presencia de esta bacteria que es capaz de romper los nitratos a nitritos. ¿Para qué tipo de bacterias nos sirve? Nosotros utilizamos esta prueba en la familia de Enterobacteriaceae y nos sirve para identificar neiserias y diferenciarlas de Moraxella. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es que se realiza esta prueba? También se levanta una porción o una colonia bacteriana con mucho cuidado de no levantar el medio de cultivo y luego se siembra el microorganismo en un medio que tenga nitratos mediante la técnica de agitación. Entonces, ya si se trata de una técnica de agitación, este medio de cultivo es semisólido. ¿Cómo es que hacemos nosotros? Colocamos, esta es nuestra asa de siembra, o podemos utilizar también una aguja de siembra, levantamos una porción de las colonias bacterianas y la colocamos en el interior del tubito que contiene el medio de cultivo sin chocar con las paredes del tubo. Colocamos hasta llegar a la porción media del tubo y agitamos. Una vez que agitamos, sacamos, tapamos el tubito y lo dejamos incubando de 18 a 24 horas. Después de este tiempo, nosotros sacamos los tubitos y adicionamos un reactivo revelador, similar al reactivo de la prueba de Lindol, pero en este caso el reactivo revelador es la alfa-naftilamina. Luego de esto,
adicionamos otro reactivo que es el ácido sulfanílico al 0,8%, y después de esto nosotros añadimos un poco, son unos polvitos de zinc al medio de cultivo para visualizar el resultado. Entonces nosotros podemos observar si la bacteria ha sido capaz de utilizar el nitrato para sus reacciones metabólicas y transformarlo en nitrito cuando ha habido un viraje del medio a un color rosadito. Pero si la bacteria no es capaz de utilizar los nitratos, se mantiene en su color original y nos indica que la prueba es negativa. La prueba del rojo de metilo es una prueba que nos sirve para identificar también el tipo de metabolismo bacteriano, y mediante esta prueba se observa si el microorganismo puede producir ácidos a partir de la fermentación de glucosa también. Entonces, para este tipo de prueba se levanta también con la herramienta el microorganismo problema y se siembra el microorganismo en el medio de Clark y Labs, también mediante la técnica de agitación. Luego de 24 horas a 37 grados centígrados se observa el resultado luego de haber añadido el reactivo revelador, que en este caso es rojo de metilo. Y después se observan los resultados. En este caso nosotros podemos observar, por ejemplo, un tubito que contiene el medio de cultivo, pero que no ha sido inoculado. Y después de 18 a 24 horas de haber sido inoculados, nosotros podemos observar si ha habido un viraje de color a un color rojo después de la adición del reactivo revelador. Nos indica que la bacteria es capaz de fermentar los azúcares presentes en el medio de cultivo. Si no ha habido un cambio de color y el medio de cultivo se mantiene exactamente igualito al medio sin inocular, nosotros decimos que la prueba del rojo de metilo es negativa. Luego tenemos la prueba de Voges-Proskaber. Esta práctica, chicos, les digo, es un poquito pesada porque son varias pruebas. En realidad es un poquito pesada por la parte del procedimiento, pero una vez de que ya empiezan a hacer el procedimiento, ya lo hacen rápidamente. Entonces, ¿cómo es la prueba de Voges-Proskaber? Es más, ¿para qué nos sirve la prueba de Voges-Proskaber? También nos sirve para identificar si la bacteria fermenta o no fermenta la glucosa, pero si fermenta la glucosa por otra vía, por la vía butanodiólica. Entonces, si esta bacteria fermenta glucosa por esta vía, por la vía butanodiólica, el metabolito, el catabolito productor va a tener otras características. Entonces, este catabolito productor hace también que este medio de cultivo vire de color y nosotros podamos observarlo de una forma diferente. Entonces, también se siembra de la misma forma del medio de rojo de metilo. Levantamos una porción de bacterias y la colocamos en el medio de Clark y Labs, también por técnica de agitación, y luego se añade los 0,5 ml de alfa-naftol, 0,5 ml de hidróxido de potasio, y luego se debe agitar el tubito poniéndolo en posición horizontal. Vamos agitando, pero despacito, poniéndolo en posición horizontal. ¿Para qué? Para que el medio de cultivo, que ya hemos dicho que es semisólido, para que el medio de cultivo, las bacterias que están en el medio de cultivo, se oxigenen con el oxígeno presente en el tubito. Y luego se espera 15 minutos. Luego se coloca nuevamente el tubito en porción vertical y se observan los resultados. Un resultado positivo es cuando se observa un color rojo, y un resultado negativo es cuando el medio de cultivo no tiene ningún color diferente a su color original. El agar hierro de Krieger, que ya lo hemos visto. Y bueno, ahora nos vamos a la hidrólisis de la esculina. Como ustedes están viendo, el nombre de la prueba nos sirve para identificar si la bacteria es capaz de romper a la esculina, hidrolizar a la esculina,
porque tiene las enzimas que pueden hacer este trabajo. Existen justamente bacterias que hacen esto y rompen la esculina transformándola en dos compuestos diferentes, que es la esculetina y la glucosa. Entonces, lo que nosotros hacemos también es levantamos una porción de la bacteria que ha sido recientemente sembrada y observada y agregamos 2 gotas en la superficie del medio con una pipeta Pasteur. Luego extendemos en el medio con una asa de platino, incubamos a 37 grados por 48 horas y luego se puede ir, ¿qué significa esto de que se puede ir monitoreando para ver si hay reacción positiva? Que más o menos, y esto ocurre con todas las pruebas de laboratorio, de identificación, pruebas bioquímicas, nosotros, por ejemplo, para una bacteria no es que hacemos un tubito y después del resultado hacemos otro tubito y así sucesivamente, sino para identificar una bacteria, tenemos gradillas especiales en las cuales vamos a poner varios tubitos, cada uno de los tubitos con un medio de cultivo, de todos los que estamos viendo, un medio de cultivo diferente. Entonces, lo que hacemos es cada 6 horas nosotros sacamos la gradilla para ir observando los cambios que se están produciendo en cada uno de los tubitos. Y luego de 18 a 24 horas, nosotros sí recién sacamos todos los tubitos y hacemos toda la interpretación de todos los tubitos que están en nuestra gradilla y que pertenecen a la identificación de una bacteria. Entonces, en este caso, aquí, al decir que se puede ir monitoreando la prueba, se refiere a hacer este procedimiento. Entonces, ¿cómo es que se hace? Perdón. Entonces, ¿cómo es que se hace? Se siembra aquí también, desde el fondo hasta la superficie del pico de flauta, y luego de 18 a 24 horas se observa si ha habido la producción o no de un precipitado color castaño oscuro en todo el pico de la flauta, es decir, desde el fondo del pico, no al fondo del tubo, sino desde el fondo del pico hasta la superficie del pico de la flauta. Si no hay un cambio de color, quiere decir que la prueba es negativa, es decir, que la bacteria no tiene la enzima para romper la esculina y transformarla en esculetina y en glucosa. Obviamente, si la bacteria tiene esta enzima, va a romper la esculina para utilizar la glucosa para sus pruebas metabólicas. La prueba de la coagulasa. Esta prueba de la coagulasa la hemos visto cuando hemos visto cocos gram positivos. Y no sé si se acuerdan, pero bueno, esta prueba nos sirve para identificar si es que la bacteria en estudio tiene esta enzima coagulasa, que es capaz de producir una coagulación en una porción o en una muestra de plasma fresco de una persona. Entonces, ¿y por qué se da esto? Porque la enzima coagulasa, que tiene algunas bacterias, tiene una composición similar a la protrombina. La protrombina, acuérdense, es uno de los tantos factores de la coagulación que participa en la cascada de coagulación y ha llevado la cascada de coagulación en hematología, supongo. Entonces, la protrombina es un factor de coagulación que hace que rompe una porción, la porción terminal del fibrinógeno y lo transforma en fibrina. Esta enzima, la coagulasa, tiene la misma actividad, tiene la misma composición que la protrombina, entonces tiene la misma actividad. Y a nosotros, en bacteriología, nos sirve para identificar a estafilococos, más precisamente a Staphylococcus aureus, que es coagulasa positiva, y nos ayuda para diferenciarlo de los otros tipos de estafilococos. Hemos visto también cómo se llevaba a cabo la prueba. Y aquí la vamos a explicar de una en una. En primer lugar, tenemos la prueba de coagulasa en portaobjetos. Y en segundo lugar, tenemos la prueba de la coagulasa en tubo. La prueba de coagulasa en tubo es más precisa y se la realiza siempre en bacteriología. Pero la prueba de coagulasa en portaobjetos también es válida. ¿Cómo se realiza? Se toma un portaobjetos, se coloca una gota de plasma fresco
Jamás utilicen un plasma ya guardado mucho tiempo, tiene que ser un plasma fresco. Entonces van al área de hematología de su laboratorio y les dicen, guárdame por favor plasmas normales para hacer mis pruebas de bacteriología. Bueno, y después de esa área les llevan al área de bacteriología los tubitos con plasmas normales frescos. Nosotros colocamos en nuestro portaobjetos una gota de plasma citratado fresco y luego con un asa de siembra levantamos una porción de la colonia fresca y la diluimos, la suspendemos, la emulsionamos en esta gota de plasma fresco. Después de un tiempo determinado, vamos a observar el resultado. Mientras que la prueba de coagulación en tubo, el fundamento es el mismo. La diferencia son los volúmenes. Se hace en tubo de ensayo, se coloca 0,5 ml de plasma fresco citratado y en este 0,5 ml de plasma fresco se coloca no una porción de colonia bacteriana, sino aquí más o menos de 3 a 5 colonias bacterianas que se las emulsiona muy bien, se las diluye muy bien en este plasma fresco. Después de 18 a 24 horas, recién se hace la interpretación de la prueba. Y aquí ustedes pueden observar. Hacemos la prueba en placa, la presencia de microcoagulitos nos indican que la bacteria tiene esta enzima, por tanto estamos frente a un Staphylococcus aureus. Si después de emulsificar la bacteria en el plasma no ha habido ningún cambio significativo, la bacteria no tiene la enzima coagulasa, por tanto no es un Staphylococcus aureus. Y bueno, y esta es la prueba del tubito. ¿Por qué es más bonita hacer la prueba de tubito? Porque la prueba, la interpretación de esta reacción es mucho más bonita, más válida, digamos. Porque se llega a observar, si la prueba es positiva, se llega a observar la formación de un coágulo que a veces está en el fondo del tubo o a veces ocupa prácticamente toda la porción donde está el plasma, que nos indica que la bacteria tiene esta enzima y es capaz de coagular, es decir, de romper esta porción de fibrinógeno presente en el plasma y transformarlo en fibrina. Y el coágulo justamente se forma por las mallas de fibrina que se llegan a formar. Ahora nos vamos a ir a la prueba de la fenilalanina de aminasa. También, como su nombre lo indica, ¿por qué se llama fenilalanina de aminasa? Porque nosotros vamos a tratar de identificar si la bacteria tiene una enzima desaminasa, es decir, una enzima que es capaz de desaminar a la fenilalanina. ¿Cómo es que ocurre esto? ¿Cómo se realiza esto? Entonces, nosotros también colocamos una porción, levantamos con nuestra asa de siembra una colonia bacteriana y luego sembramos el microorganismo en el medio de fenilalanina, que también es un medio de cultivo que está en pico de flauta. Sembramos también así en zigzags bien tupiditos y luego de 18 a 24 horas de incubar a 37 grados, nosotros colocamos el reactivo revelador, que en este caso es el cloruro férrico. Pero ¿cómo es que hacemos esta añadidura del reactivo revelador? Este es el tubo de ensayo que está en pico de flauta. Para añadir el reactivo revelador tenemos que mover más o menos a 45 grados el tubo que contiene el medio de cultivo que ha sido sembrado y que ha sido incubado a 37 grados por 18 a 24 horas. Y con la ayuda de un gotero desechable, colocamos 4 a 5 gotas de cloruro férrico desde esta porción del pico de flauta hasta la parte más profunda del pico de flauta, para que el cloruro férrico bañe todo el pico de flauta donde está sembrada nuestra muestra. Muchas veces incluso se tiene que mover un poquitito para bañar toda esta superficie del pico de flauta. Entonces, nosotros esperamos luego 2 minutos y observamos qué es lo que pasa. Y aquí ustedes pueden observar el cloruro férrico, lo hemos colocado desde aquí, en nuestro tubito así, y hemos movido un poquito para que bañe todo el pico de flauta. Si después de añadir el cloruro férrico nosotros observamos la formación de un color verde intenso, quiere decir que la bacteria
tiene esta enzima, es decir, la prueba de fenilalanina es positiva. Pero si al añadir el cloruro férrico, que tiene un color amarillito, que lo pueden observar aquí, no hay un viraje de color a verde, quiere decir que la bacteria no tiene la enzima fenilalanina deaminasa. La DNasa. La DNasa es una prueba también que nos va a indicar si es que la bacteria es capaz, tiene la enzima que es capaz de rupturar moléculas de ADN. Entonces, para esto sembramos el microorganismo en el centro de una placa Petri en forma de una rejilla apretada. Esto se puede hacer de dos formas. Ya les voy a mostrar cómo. Primero veamos el procedimiento. Se siembra, a ver, veamos mejor ahí. La rejilla apretada, se trata de en el medio de un medio de cultivo, en la porción media, se hace la siembra, el zigzag ahí, así, zigzag tupidito al medio. O se puede hacer la siembra como rejilla, es decir, rayas hacia un lado y después rayas hacia el otro. La intención es que haya una gran proliferación de las bacterias en estudio en esta parte media, del medio de cultivo. Luego de 18 a 24 horas de incubación a 37 grados, se añade en este lugar unas gotas de ácido clorhídrico diluido. Solamente tiene que ser ácido clorhídrico 1 normal. Se adiciona en el área donde ha sido la siembra y luego de 3 a 5 minutos se observa el resultado. Si se forma un halo alrededor del lugar donde ha habido proliferación de las bacterias, la prueba es positiva. Si no ha pasado nada, no hay formación de un halo, la prueba es negativa. Hidrólisis de la gelatina. Para esto, nosotros lo que hacemos es nos sirve para identificar si la bacteria en estudio es tiene las enzimas capaces de romper las moléculas de gelatina y, por tanto, diluir el medio. ¿Esto qué quiere decir? El medio de cultivo es un medio de cultivo sólido. Y al hacer esta prueba, nosotros identificamos si la bacteria tiene esta enzima al romper las moléculas de gelatina, de agar, del medio de cultivo. Nosotros, después del tiempo determinado, vamos a observar el medio líquido. Entonces, preparamos el medio de cultivo, llenamos los tubos con gelatina nutritiva estéril, nada más. La gelatina nutritiva estéril es el agar nutritivo, el más simple que se utiliza, que ya saben que el agente gelificante es el agar-agar. Se siembran los tubos de ensayo con el microorganismo por picadura, es decir, chiu, chiu, ya saben. Y luego, bueno, aquí está hablando de un segundo tubo que nos va a servir como testigo o control para ver si es que la prueba es válida o no. Se incuba la prueba a 37 grados y no por 14 días. Va a depender más o menos de la acción de la bacteria. Generalmente se deja 5 días. Y luego se observa el resultado. Y aquí ustedes pueden observar. El medio de cultivo original es totalmente sólido. Pero si es que la bacteria tiene la enzima que es capaz de romper esta gelatina, el medio se vuelve líquido. Y obviamente la prueba negativa es cuando el medio se mantiene sólido. Las decarboxilasas. Las decarboxilasas son pruebas también que nos sirven para identificar si es que la bacteria tiene enzimas que son capaces de romper los aminoácidos y descarboxilarlos, perdón. Para esto se prepara el medio de cultivo, añadiendo en su contenido púrpura de bromocresol, que es el indicador de esta prueba. Luego se coloca una porción de este microorganismo y se siembra por agitación, es decir, se coloca y se sacude, chucu, 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 y se saca. Se calienta el tubo para liberar el oxígeno acercándolo a la llama del mechero, pero no es un acercamiento hasta achicharrar a las bacterias, sino el acercamiento es hasta cierto lugar determinado, simplemente para que el oxígeno que se quede en el medio de cultivo sea eliminado. Se tapa el medio de cultivo
Y luego se vierten unas gotas de parafina o vaselina para evitar de que vuelva a ingresar oxígeno al lugar donde está el medio de cultivo. Se se incuba a 37 grados en una estufa por 24 horas y luego se observa el resultado. Aquí ustedes pueden observar, por ejemplo, la parafina. No sé si observan. Este es un medio de cultivo semisólido, por eso es de que la técnica de inoculación es por agitación. Una vez que se ha agitado la muestra, se calienta, como les decía, un poco cerca, pero no cerca del mechero, y luego se colocan las gotas de parafina para que el oxígeno que pudiese ingresar al tubo de ensayo no esté en contacto con el medio de cultivo sembrado. Y luego se tapa el tubito de ensayo y después de 24 horas de incubación a 37 grados se observan los resultados. Si hay un viraje del color inicial, que es un color amarillo, a un color café, color té más o menos, la prueba es positiva. Y quiere decir que la bacteria tiene estas enzimas de carboxilasas. Si el medio de cultivo se mantiene de su color original, quiere decir que la bacteria no tiene las enzimas de carboxilasa. Otra prueba que se utiliza es la prueba de la utilización del citrato. Bueno, la utilización del citrato utiliza, perdón la redundancia, un medio de cultivo llamado citrato de Simmons. Este medio de cultivo tiene en su interior una buena concentración de citrato y nos sirve para identificar las bacterias que utilizan el citrato como sustrato para obtener su energía. En este caso, por ejemplo, hay muchas bacterias que utilizan el citrato, como son dentro de las enterobacterias, tenemos Escherichia coli, tenemos Shigella, tenemos Salmonella, tenemos Yersinia y también tenemos la principal, el Citrobacter. Entonces, estas bacterias son capaces de utilizar el citrato y nosotros lo ponemos de manifiesto al sembrar una porción de colonias bacterianas en estudio en este medio de cultivo de citrato de Simmons. El medio de cultivo también está dispuesto en pico de flauta, como pueden ver aquí, y la siembra se hace por estriado tupidito, como ya hemos visto, y después de inocular, se cierra el tubito y se lo guarda a 37 grados centígrados por 18 a 24 horas. La prueba es positiva cuando el medio vira de su color verde original a un color azul intenso. Y la prueba es negativa cuando el medio mantiene su color verde original. Utilización del malonato. ¿Cómo es esta prueba? Bueno, esta prueba nos sirve para identificar las bacterias que utilizan el malonato como fuente de carbono. Y obviamente, al utilizarlo, hacen que los productos de desecho cambien o hacen que viren el color a otro color. Pero también nos sirve, porque es muy interesante esta prueba, además nos sirve para identificar otro tipo de bacterias, que ya vamos a ver aquí. Entonces, ¿cómo es de que nosotros podemos hacer esta prueba? Nosotros inoculamos las colonias de un cultivo puro en forma de estrías paralelas con el asa o el hisopo. Luego incubamos a 37 grados durante 18 a 48 horas y observamos, espérame un ratito, ¿por qué se ve a medias? Bueno, ya. Y observamos el viraje de color. El color del medio de cultivo, el original es un color verde, como pueden observar aquí. Si después de 18 a 24 horas nosotros seguimos viendo el color verde, nos indica que la prueba es negativa. Pero si las bacterias han utilizado el malonato del medio de cultivo como fuente de carbono, hacen que se alcalinice el medio y se transforme en un color celeste clarito y nos indica que la prueba del malonato es positiva. Sin embargo, hay una prueba intermedia que es la prueba, la que está al medio, el tubito B, en el cual nosotros podemos observar un viraje a color amarillo. Nos indica que la bacteria no ha sido capaz de utilizar el malonato presente en el medio de cultivo como fuente de carbono,
pero resulta que en el medio de cultivo también hay una concentración pequeña de glucosa. Y si la bacteria es capaz de utilizar la glucosa como fuente energética, hace que el medio de cultivo se vire a un color amarillo. Entonces, verde es negativa, no fermentadora, y malonato negativa. Amarilla es malonato negativa, pero glucosa positiva. Y celeste es cuando es malonato positiva. La prueba de Camp. La prueba de Camp es una prueba que nos sirve para determinar si el microorganismo que nosotros estamos estudiando es capaz de producir una enzima que se pone de manifiesto al hacer esta prueba, porque esta prueba lo que hace es potenciar por sinergia la acción de la beta-hemolicina de estafilococo dorado. Ustedes saben que estafilococo dorado, cuando nosotros lo sembramos en un agar sangre, es beta-hemolítica, es decir, sus colonias nosotros las observamos con el halo transparente propio y característico de una beta-hemólisis. Esta prueba de Camp nos sirve justamente, lo que hace es potencializar esta acción beta-hemolítica de estafilococo dorado, porque la bacteria en estudio tiene presente las enzimas que son capaces de actuar en sinergia con las enzimas beta-hemolíticas de estafilococo dorado. ¿Para qué nos sirve? Nos sirve para observar cierto tipo de bacterias que son difíciles de identificar, como ser, por ejemplo, las arcanobacterias. ¿Cómo es que se realiza esta prueba? Esta prueba es muy bonita, es bien bonita. Algún día sin falta, no sé cuándo, pero soy capaz de llevar mis cepas a TCC para que las podamos hacer. Bueno, entonces, ¿cómo es de que se realiza esta prueba? Tenemos que tener un medio de cultivo agar sangre, muy bien hecho, muy bien realizado. Y este también es otro pero, porque yo no sé cómo preparan sus medios de cultivo. Pero bueno, tenemos un medio de cultivo de agar sangre. Y en este medio de cultivo se divide la mitad utilizando con una asa de siembra, se levanta una cepa de estafilococo dorado ATCC, se levanta de un tubito de ensayo donde está nuestra cepa ATCC de estafilococo dorado, y con esta asa de siembra se parte en dos, es decir, la siembra de estafilococo dorado ATCC se pone al medio de la caja Petri y se hace una única estría al medio. Luego, con sumo cuidado, se agarra con el asa de siembra o con otra asa de siembra o con el asa de siembra previamente esterilizada, se agarra una porción de la colonia de bacterias que nosotros deseamos identificar y se hacen, supongamos que esta es la estría de la cepa ATCC de estafilococo dorado que hemos hecho al medio de la prueba de la caja Petri. Luego, con otra asa de siembra, levantamos una colonia de la bacteria en estudio y empezamos a hacer estrías perpendiculares a la estría de Staphylococcus aureus. Estas estrías se tienen que empezar muy cerquita de la estría de Staphylococcus aureus, pero no se deben tocar. Entonces se tienen que hacer las estrías perpendiculares, si quieren, en ambas partes de la estría de Staphylococcus ATCC. Incuba 18 a 24 horas a 37 grados y vamos a observar el resultado. Ustedes pueden observar aquí al medio la estría gordita de Staphylococcus aureus ATCC que se ha hecho al medio de la caja con agar sangre. Aquí con más aumento vamos a observar qué es lo que pasa. Staphylococcus aureus está aquí y nosotros podemos observar la prueba de Camp o campana, que se observa como puntas de flecha cuando ha sido potenciada la acción beta-hemolítica de Staphylococcus aureus por la sinergia de la presencia de enzimas
de la bacteria en estudio. Aquí ustedes pueden observar una prueba positiva y aquí pueden observar una prueba negativa porque no observamos la punta de flecha. Es una prueba realmente muy bonita y nos sirve, por ejemplo, para identificar estreptococos. Bien, y además, no sé si se acuerdan que hemos visto en el algoritmo de cocos, en la última parte justamente hablaba de la prueba de Camp que nos servía para identificar estreptococos de otros estreptococos. Bueno, otra prueba, y con esto ya estamos terminando, para que no se aburran, tenemos la prueba de la optoquina y la bacitracina. Estas pruebas también nos sirven para la identificación de cocos y hemos visto en los algoritmos. Para esto nosotros tenemos que hacer una siembra por agotamiento en una placa de agar sangre, una siembra por agotamiento de la bacteria en estudio y colocamos al medio un disco, ya sea de optoquina o de bacitracina. Y luego, después de 15 minutos, se inoculan las placas invertidas a 37 grados en una estufa de cultivo de 18 a 24 horas. Y aquí están los resultados. Si el halo, en el caso de la optoquina y de bacitracina es lo mismo, si el halo de inhibición es mayor a 14 milímetros de diámetro de la inhibición, la prueba es positiva. Pero si el halo es menor de 14 milímetros o no se observa halo, no, aquí hay un halo espectacular, o no se observa halo, la prueba es negativa y nos sirve para la identificación de cocos gram positivos. Esto es lo último, chicos. Como pueden observar, ahora sí hemos visto cómo es que ocurren las pruebas de identificación del metabolismo bacteriano. Y con esto nosotros luego vamos a los algoritmos que les he mostrado, que yo no sé por qué no los tengo aquí, pero les voy a hacer observar la próxima clase. Luego nos vamos a nuestros algoritmos y podemos observar si hay... A ver, tengo aquí uno. Esperemos un ratito. Y con eso ya acabamos. ¿Qué hora es? No, ya estamos encima. La próxima clase les voy a mostrar mis algoritmos para que vean realmente cómo es la identificación de las bacterias de acuerdo a las pruebas. ¿Saben qué? Les voy a mostrar de una vez, porque si no, hasta la próxima clase. Son 2 minutitos más. Espérenme, aguántenme. Porque así ya van a observar cómo es que se dan, por ejemplo, ¿dónde está? Laboratorio. ¿Dónde están? No, no las tengo. Aquí tendría que buscar chiquitas. Aquí tengo. A ver, déjenme ver. No, no está aquí. Bueno, ¿saben qué? Voy a buscar con calma porque además tengo para diferentes tipos de bacterias, no solamente para enterobacterias, también tengo para cocos. Entonces les voy a mostrar la siguiente clase y ahí se van a dar cuenta. Además hemos visto, por ejemplo, en cocos gram positivos, cómo es la identificación de enterobacterias. Que podría entrar a una clase teórica ahorita, pero tendría que buscar y ustedes ya están sobre la hora y seguramente tienen clases de algo más. Arana Delfín Noelia. Buen día, doctora, presente. Buen día. Cabeza Sánchez Oriana. Buen día, doc, presente. Cutipa Calle Milton. Presente, doctora. Flores Almazán Carlos. Presente, doctora. Flores Sandoval César. Gaite Rodríguez Carla Marcela. Presente, doctora. Garnica Campanini Clara Tatiana. Presente, doctora. Gómez Romero Alba. Presente, doctora. Guerrero Rivera Cristian. Cristian. No está. Hoyos Cruz Leonardo. Lizondo Calderón Royer. Presente, doctora, tenía problemas en activar el micrófono. Presente, doctora. Leonardo. Ya, más bien que me has dicho. Llanos Otondo Abdón. Presente, doctora. López Rodríguez Lisbeth. Disculpe, doc, ¿me anotó?
Alizondo. Sí, sí. Lizondo, ya, te he perdón. anotado, estás aquí, estás.